En el increíble y curioso mundo de Dragon Ball existen muchos recursos, objetos, lugares, seres, criaturas y personajes, todos únicos, variopintos y cada uno más interesante que el anterior. Las tramas que los acompañan resultan ser, en la mayoría de los casos, por demás que atrapantes. Y algo que realmente está increíble es que Toriyama avanza en las tramas la mayoría de las veces, claro, siempre y cuando no se le olvide, y el resultado de una decisión o conclusión en un arco resulta tomar relevancia al siguiente, o incluso 2, 3 o hasta 4 sagas más adelante, tal cual fue el caso de la Patrulla Roja, que volvió a tomar importancia narrativa después de que Goku acabara con ella, con el tema de los androides y todo eso, incluso volviendo a tener importancia actualmente con la saga de Super Hero. Sea como sea, el día de hoy, y basándome completamente en la Red Ribbon, vengo a traerles un misterio que hace meses quería traer al canal, y que créanme no fue para nada fácil, pero finalmente aquí lo tenemos, de la única manera que yo, Zenkai Z, puedo presentarles. Esta es una especie de documental sobre el Dr. Makihiro, y más concretamente en sus androides, y como el título quizá ya les haya informado, les hablaré del misterio de los androides que no vimos y que existieron. ¿Dónde estaban los androides del número 1 al número 12? ¿Qué les pasó? ¿Cómo eran? ¿Cómo fue su construcción? ¿Y cómo fue la historia del Dr. Makihiro con esto? Sin lugar a dudas, es un tema fascinante, así que bueno, déjenme su like, no lo olviden y eleven todo su poder, que comenzamos en breve. Para empezar con el tema de los androides del Dr. Makihiro, primero hay que hablar un poco del origen de su historia. Este aclamado científico se abrió paso rápidamente en el mundo de la ciencia y en la ingeniería robótica, ya que, según Bulma, este científico era todo un prodigio y era bastante reconocido en la comunidad científica. Según sus palabras, hacía mucho tiempo que había dejado de hacer apariciones y por ende de la vista pública. Incluso se llegó a pensar que había pasado mejor vida. Pero no, en algún punto de sus avances y experimentos, este fue contactado por la Red Ribbon. El mismísimo General Red se había interesado en sus conocimientos, además de que uno de sus hijos, Gebo, formaba parte del ejército como oficial. De hecho, en este punto no sé decirles realmente si Gebo ya formaba parte de la armada de la Patrulla Roja o si la incorporación de su padre como científico influyó para que fuera aceptado o para su ascenso. Sea como sea, a partir de este momento ambos formaron parte de la armada. Y a partir de aquí, la Patrulla Roja alcanzó un nivel tecnológico y armamentístico considerablemente enorme, siendo sus aviones mejorados, los bombarderos, los aviones tácticos, vehículos terrestres como todoterrenos, camiones y tanques de guerra los más avanzados de entre cualquier ejército existente en el planeta Tierra para aquellos momentos. Todo esto gracias al científico. Cabe destacar que los robots, inteligencias artificiales y sobre todo mechas tripulados fueron la especialidad del Dr. Makihiro, por lo que no es raro que rápidamente este ejército privado comenzara a acaparar y conquistar cada vez más y más territorio, cosa que empezaba a preocupar al rey de la tierra. Es por eso que la Patrulla Roja comenzó a acampar a sus anchas en más y más lugares sin que nadie pudiese oponerse. También hay que agregar que para este punto es más que posible que Bomi, la esposa del doctor, ya no se encontrara entre nosotros, y tras su deceso, la única persona que lo hacía feliz había desaparecido para siempre. Probablemente esto también afectó al Dr. Gero, haciendo que este se sumiera más y más en la oscuridad, por lo que no se limitaba en sus experimentos con humanos en lo más mínimo. Ya no existían límites para él, la ciencia y los avances lo eran todo, sin importar el método. El fin justificaba los medios. Ahora bien, hasta ahora, sobre su hijo restante, hasta la fecha Toriyama aún no ha dado nada de información, ni siquiera su apariencia ni su nombre, pero tuvo un hijo, el cual conoceríamos en Super Hero. Ya lo saben, el pequeño y regordete Dr. Hido, quien mejoraría la tecnología de su abuelo décadas más tarde. Ahora bien, para comenzar con el énfasis de los androides, cabe resaltar que el Dr. Gero construyó infinidad de modelos, máquinas, vehículos y mechas. Lo más probable es que aquel robot tripulado que utilizó el General Black para enfrentarse a Goku al final del arco de la Red Ribbon fuera una de sus mejores creaciones, claro, para esos momentos, o que derivara de sus avances y mejoras tecnológicas. Sin embargo, no contarían claramente como androides enumerados como tal. Cabe resaltar que en los primeros episodios Goku tuvo la ayuda de uno de estos robots que creó el Dr. Gero, uno de color azul, supongo que lo recordarán. Sin embargo, estos robots no eran aptos para el combate, limitándose a ser solamente simples ayudantes, cargueros o incluso calculadores de estrategias y todo tipo de cómputos. Por lo que en algún punto el Dr. Gero decidió trabajar en androides de combate.
Hero construyó androides autónomos e independientes porque los mechas se podían capturar por el enemigo y ser utilizados en contra de la Patrulla Roja, además de no ser máquinas independientes y de criterio propio. Estos eran más que nada herramientas, por lo que sería entonces que el proyecto androide comenzaría finalmente. Sobre información dada por Toriyama tendríamos esta página de uno de los compilatorios del Dragon Ball Full Color, específicamente en el volumen 2. Esto resumiría básicamente la historia de los androides. Los textos dirían así: lamentablemente los androides del 1 al 12 resultaron ser fracasos. El Dr. Hero no podía controlar sus personalidades al haberlos hecho seres pensantes, artificiales claro, pero pensantes a final de cuentas. Algunos resultaron ser muy tontos, otros muy oscuros o agresivos, o muy buenos y se negaban a combatir. Por eso decidió destruirlos o desmantelarlos. Pues bien, en base a todo esto y a la investigación, ¿cuál fue entonces el androide número 1? ¿Aquel ser mecánico que comenzaría con el proyecto androide del Dr. Hero? Pues bueno, un androide, o como se conoce en Japón, un Jinso Ningen, que significa básicamente humano artificial, debe poseer una forma humanoide, erguida y bípeda, tal y como nosotros nos vemos, por lo que el primer androide o prototipo debería ser enteramente artificial, con forma parecida a la humana, con 2 piernas y 2 brazos, y una cabeza. Como se sabe, los primeros androides cyborgs o cyborgs fueron los gemelos Lapis y Lazuli, por lo que antes de ellos, todos los androides eran enteramente seres artificiales. Es entonces que la teoría principal dada por toda esta lógica es que los primeros androides fueron robots, pero lo más parecidos a los humanos posibles. Una idea básica es que el androide número 1 pudo tratarse de un modelo de estos, muy parecido a los modelos básicos que vimos en el juego de Dragon Ball Z Kakarot. Y aquí, como podemos ver en pantalla, posee brazos y piernas y hasta una cabeza. Sin embargo, sigue siendo muy tosco ya que los componentes mecánicos, chips y circuitos ocupan mucho espacio, por lo que el Dr. Hero iría mejorando su tecnología. Pese a todo, y sin que Toriyama nos haya presentado jamás un diseño como tal del Androide 1, podríamos decir que esto sería lo que más podría acercarse a la realidad. Después de todo, así son los experimentos. Prototipo tras prototipo, mejora tras mejora, prueba y error. Ahora bien, muchos en el fandom consideran que el Androide 2 sí se nos presentó, incluso dentro del manga. Y es este, el robot pirata. Solo mírelo, es un ente mecánico con brazos, piernas y hasta una cabeza más definida, con ojos y forma de cráneo. Hasta tiene el número 2 en ambas piernas. Y es algo que me hubiera fascinado. Sin embargo, no es posible porque el robot pirata que Goku, Bulma y Krillin se encontraron y que combatieron con él era el guardián de la base pirata, una base tan antigua que se estaba cayendo. Este androide data de una época de más de 80 años en el pasado, por lo que el Dr. Hero no había aún nacido todavía. Es entonces, chicos, que el androide número 2 debió ser una mejora del anterior, por lo que este diseño podría funcionar mejor. Y así seguimos con el modelo de los robots vistos en Kakarot. Ya lo saben, pinchos, más armamento, más grande y más malo. Y aunque me hubiese gustado que el robot pirata fuese el antiguo androide número 2 perdido, pues no hay manera de que sea este. Ahora bien, para el androide número 3, aquí les presento un modelo mejorado con dedos en sus manos, menor tamaño y una figura más parecida a la humana. Creo que sería lo más adecuado de presentar. El androide TPP-X es un buen modelo de los videojuegos para basarnos en el tercer androide creado por Toriyama. Así que aquí se ve el avance evolutivo. Tenemos al androide 1, luego cómo este fue mejorado y aumentado en poder al número 2, y luego como la tecnología avanza y se va haciendo modelos cada vez más pequeños, el número 3, con más funciones y una apariencia pues lo más humana posible. Ahora bien, para el modelo número 4 de androide, es posible que Hero se acercara bastante más a la figura humana, con componentes más avanzados y eficientes que ocuparan menor espacio. Además de que para este punto el científico loco, más que seguramente, comenzó a implementar y utilizar tejido orgánico de cuerpos de personas. Ya saben, cuerpos ya perecidos. Es entonces que el androide número 4 debía ser muy particular. Algo parecido a Andromon de Digimon o Robocop. No hay que olvidar que Toriyama es muy fan de las películas americanas ochenteras, así que un modelo similar al que ven en pantalla y que ha sido creado junto a los demás de este video por mi buen dibujante Spider Z, sería lo más acercado que podríamos tener al modelo de este genial androide desconocido. Bueno,
Espero les haya gustado. Continuemos con el siguiente. Aclaro que para este punto Toriyama debió de haber empezado a usar partes de cuerpos de soldados caídos de la Red Ribbon. Sin embargo, aún no posee un cerebro como tal, limitándose lo que me imagino yo serían meros procesadores para fungir la función cerebral. Bien. ¿Recuerdan aquella escena propia del anime donde se nos presenta a Hero en un recuerdo y se ve a este en su laboratorio con robots y especímenes sin terminar? Pues, damas y caballeros, les presento al androide prototipo número 5. Este posee todas las características para encajar con el modelo. Parece humano en proporciones y altura, aunque claramente esa cabeza alargada no lo es del todo. Posee un cuerpo 100% metálico y, como se puede apreciar, posee también un cerebro, por lo que sin la capacidad tecnológica capaz de simular un cerebro computadora artificial mejorada a comparación de los androides anteriores, el Dr. Hero quizá optaría por reutilizar los sesos de un soldado de la Patrulla Roja, alguno caído en batalla, espero. Este androide aparecería en el conocido juego Dragon Ball Z Sagas, y de hecho aparecerían bastantes de estos como enemigos a vencer en la saga de los androides y el futuro fatídico de Gohan y Trunks. Sea como sea, estos robots son oficiales más no canónicos, pero al no haberse presentado nunca imagen alguna, deberían ser posibles hasta el día que, por ejemplo, Toriyama se le ocurra presentar sus diseños canónicamente, cosa que sinceramente no creo que pase, la verdad. Es entonces, chicos, que este androide alcanzaría la magnificencia de lo esperado, poseyendo pues ya el tamaño humano e implementando el uso de un cerebro humano para darles la máxima capacidad de pensamiento autónomo y cognitivo, aunque claro, existirían fallos. Y dicha tecnología capaz de adaptar lo orgánico con lo inorgánico aún debía mejorar. Para el androide número 6 puede ser que, siguiendo esta lógica, el siguiente modelo sea la mejora vista también en el videojuego. Los super androides avanzados, que siguen de los prototipos, utilizando la energía de ataque y armamento al 100%. Luego de esto, vendría lo que para muchos sí o sí sería el androide número 7. El sargento metálico o el mayor Metalitrón es uno que claramente debió ser fabricado por Hero y que nos recuerda bastante al Terminator de las películas que amaba Toriyama. Clara alusión a lo que les dije previamente del fanatismo de este poderoso mangaka por las pelis de acción clásicas ochenteras. Este posee lo que podríamos ver por primera vez como un androide de apariencia humana, con cabello, piel y todo. Posee una altura enorme y un cuerpo gigante y pesado hecho de metal en su interior. No sé decirles si su piel es real o sintética, ya que no tenemos más información de él, pero conociendo a Toriyama, y si se basa en el T-800, es posible que se trate de piel real de algún soldado caído. ¿Quién sabe? Puede que el sargento metálico hubiese caído en batalla y luego el científico lo usara como base para su siguiente androide. Quizá tras considerarlo un fracaso para lo que buscaba el científico, lo dejó como super soldado y a cumplir órdenes. Fue trasladado por el General Red a la Torre Músculo, donde pasaría a ser un arma y guardián. Este era muy fuerte y enfrentó a Goku, pero como sabemos, terminaría siendo derrotado por el niño Saiyajin. Androide número 8. Bueno, a este ya lo conocemos, es el buen Octavio, que se volvería amigo de Goku. Este ser, pese a ser grandote y tosco, sigue manteniendo una figura humana dentro de lo que cabe. Claramente es una referencia a Frankenstein, por lo que quizá por encima de su cuerpo de metal, Hero utilizó tejido orgánico de una o más personas. ¡Ay, qué turbio! Sea como sea, claramente fue un fracaso, pese a tener bastante poder, ya que de nada le servía si se negaba a usarlo. Solo, claro, cuando de proteger a otros se trataba. En este punto no sé decirles si este o Metalitrón poseían un cerebro orgánico aunque fuese muerto dentro de sus cráneos de acero, pero es bastante posible que así sea, ya que al menos Octavio revivió con ayuda de las esferas de la saga de Buu, por lo que se le consideró un ser vivo. En la actualidad, este sigue con vida y vive con Tsuno en su aldea natal. Androide número 9. Según el viejo juego supervisado por Toriyama llamado Dragon Ball Online, luego de la destrucción de la base de la Patrulla Roja, el Dr. Hero comenzaría su plan de venganza contra Goku. Y este acudiría a la base destruida y encontraría los restos del General Red, y utilizaría su cuerpo como base para su siguiente androide, el número 9, y esta sería su apariencia. En la actualidad de Dragon Ball Online, este sobreviviría por siglos hasta los acontecimientos de dicho juego. En cambio, en nuestra realidad, este androide fue un completo fracaso. Quizás sus poderes no resultaron ser los más óptimos, o quizás su comportamiento no servía en los planes de Hero,
Posiblemente conservó parte de su personalidad de cuando vivía, por lo cual no acató las órdenes del científico y viejo subordinado suyo. Cabe destacar que hasta este punto, todos los androides necesitaban recargar sus energías, imagino que siendo conectados a algún sistema eléctrico. Pero, a juzgar por el diseño del Androide 9 o Proyecto Red, este posee ya esas esferas en sus manos, por lo que este podría haber fungido como prototipo de la nueva generación de androides, los androides de absorción de energía. Y seguimos con esta nueva generación, los androides de origen artificial, modelo absorción de energía. Androides número 10 y 11. Para estos modelos de absorción de energía, el Dr. Gero implementaría la mejora de este sistema visto en el androide rojo anterior, con individuos metálicos capaces de combatir con los enemigos y, claro, robar sus energías para así ganar ventaja y durabilidad, porque pueden ir recargando sus energías mientras combaten. Este es un concepto interesante, sin embargo, Gero no los usó contra Goku, quizá porque los dejó a medias o resultaron tener fallas críticas. Sea como sea, las imágenes que has visto hasta ahora sobre ellos son la reimaginación que tuve sobre ellos, en caso de haber sido terminados correctamente. Hasta ahora los androides ya parecen humanos, salvo claro o sin contar con los orbes extraños en las palmas de sus manos. Cabe destacar que a partir de ahora el Dr. Gero dejaría de utilizar cerebros y componentes orgánicos de soldados caídos o de gente secuestrada, comenzando a implementar ahora piel sintética y cerebros artificiales, o más bien supercomputadoras altamente avanzadas en los cráneos de sus creaciones. Y aclaro que para el diseño de estos androides utilice como base la estética ochentera que tanto fascinaba a Toriyama. Nueva generación, androides de energía ilimitada. Para el androide número 12, es posible que se tratara del prototipo de androide de energía ilimitada. Este debió tratarse de un androide sumamente poderoso por el exceso de poder. Sin embargo, es posible que algo fallara. Es posible que, con tanto poder, pudo llegar a verse autodestruido en una prueba, o que el Dr. Gero haya tenido que utilizar por primera vez su sistema de detención mediante el control remoto. Sin embargo, la existencia del 12º androide no sería en absoluto en vano, ya que se tuvo éxito en crear un androide que pudiera operar por siempre mediante la nueva tecnología que el científico desarrolló luego de bastantes años, con estas celdas de energía interminable que aún desconocemos en qué consisten o qué extraños elementos poseen en su interior. En lo personal, me imagino que la historia de origen de este pequeño androide es bastante triste y trágica, recordándonos a la personalidad del androide 16, pero con un destino igual de fatídico. A partir de este punto es más que probable que ya se encontrara trabajando en paralelo en su proyecto Cell, porque para estas fechas ya llevaba años espiando a Goku en sus batallas con su robot androide que reunía las células de sus oponentes, ya sea por restos de piel que se desprenden normalmente, o más concretamente en el líquido vital que caía al suelo durante los enfrentamientos. El proyecto Cell iba a requerir a 2 individuos orgánicos con estas nuevas celdas de energía ilimitada que brindan poder, por lo que se necesitaría otro prototipo. Un bioandroide requería décadas de creación, aún no terminaba el primero, por lo que dicho prototipo sí o sí requería ser un androide completamente artificial y mecánico, y de modelo de energía ilimitada. Gero sabía que entre más celdas de energía o baterías de energía ilimitada tuviera un androide, más poderoso podía volverse, pero más agresivo y peligroso también, por lo que, mientras continuaba sus investigaciones y avances tecnológicos en su proyecto principal, diseñó al 13º androide, el cual operaría junto al 14º y 5º, adaptando sus componentes en caso de que, si 2 de estos fallaban, el tercero podría disponer de estos. Sería entonces que programaría su supercomputadora para que ésta los terminara. El resultado, como todos sabríamos, serían los 3 superandroides de base metálica y con energía inagotable que veríamos en la película de los 3 Super Saiyajin y que enfrentaron a nuestros héroes en una encarnizada batalla. Al final, el 13º androide, quien era sumamente poderoso en su estado base, terminaría fusionándose con las celdas de poder de los caídos 14 y 15, quienes habían sido destruidos por Vegeta y Trunks respectivamente. Así que el superandroide desplegaría todo su poder y casi terminaba cumpliendo el objetivo del difunto científico, de no haber sido claro porque Goku utilizó la energía externa mediante el uso de la Genkidama. Esto ocurriría en esa línea temporal de la película. En cambio, dentro del canon del manga, el destino de estos androides sería incierto,
posiblemente resultaron ser incontrolables, por lo que Hero, luego de confirmar que podía efectivamente fusionar a sus androides, terminaría por desmantelarlos y usar las 3 celdas de energía ilimitada en sus siguientes 3 androides. Esto es lógico, ya que crear esta tecnología no era sencillo. Quizá requería mucho tiempo y sobre todo dinero invertido. Androide número 16. El Dr. Hero llevaba tiempo creando un androide que mejorara todo lo que se había visto ya, y con el dolor de haber perdido a su hijo, este decidió crear finalmente un androide a su imagen y semejanza, por lo que el resultado sería el gran androide artificial y con energía ilimitada número 16. Posiblemente usó uno de los 3 dispositivos de energía ilimitada con los que contaba y le brindó una personalidad buena y justa. Él diría después que este androide resultó ser un fracaso, pero la realidad es que se había encariñado tanto con él por parecerse a su hijo que no lo arriesgaría a enfrentar a Goku pese a estar listo, por temor claro a que terminara siendo destruido. Este androide sería encontrado por los siguientes 2 modelos y caería en la batalla final contra el Proyecto Cell perfeccionado. Nueva generación, androides de base humana con energía ilimitada, cyborgs. Número 17 y 18. El Dr. Hero avanzaría tanto en sus investigaciones que finalmente había podido adaptar los componentes metálicos y de energía inagotable con materia orgánica viva. Esto ayudaría a que los androides pudiesen fortalecerse entrenando si así lo requerían, cosa que ningún androide artificial podría llegar a ser jamás. Además, claro que para el proyecto que tenía planeado a futuro necesitaba 2 seres capaces de fusionarse con su primer bioandroide, por lo que sus planes requerían ahora encontrar a 2 especímenes nuevos, jóvenes y saludables, por lo que cierto día capturaría 2 jóvenes bandidos sin familia, llamados Lápiz y Lázuli. De hecho, ya tenemos en el canal un relato donde contamos esta historia, la cual te estaré dejando aquí en pantalla para que pases a verla luego. De hecho, tampoco sabemos si Hero había utilizado antes a otras personas para volverlo los androides 17 y 18, y de ser así, estos no sobrevivieron al aterrador y doloroso proceso. Así pues, pasaría el tiempo, y luego de este horroroso y doloroso proceso, la mente de estos gemelos cambiaría y se borraría por completo. 17 y 18 habían nacido, y desde el primer momento le guardaron un odio y un rencor sin límites a su creador. De hecho, durante varias ocasiones intentaron rebelarse ante él, pero este los había incapacitado y los ponía en letargo gracias a su control remoto. Eran fracasos, sí, pero ya no tenía ni tiempo ni los recursos para destruirlos y crear otros. Ya no tenía más celdas de energía ilimitada y su tiempo de vida se agotaba al ser un anciano. Al final, decidió dejarlos dormidos un largo tiempo y continuar sus experimentos. El proyecto Cell aún requería de al menos 20 años para culminar, y si todo salía bien, funcionaría como un plan B. Según su robot espía, Son Goku había llegado a la Tierra y había vencido a Freezer, por lo que debía apresurarse en atacar. Sería entonces que, viendo su salud mermada y siendo ya un hombre de avanzada edad, decidió utilizar sus últimos recursos para crear al androide número 19, pero no podía permitirse otro fracaso, por lo que decidió utilizar la tecnología que ya había dominado en un 100% y utilizaría un modelo antiguo. Tomó un viejo maniquí que hace años había tomado de una base abandonada de la red Ribbon y así, luego de unos cuantos meses, el siguiente androide estaba listo. Modelo antiguo de absorción de energía, androide número 19. Este había resultado ser sumamente obediente y eficiente. Podía confiar en él con los ojos cerrados. Había descargado en su memoria los datos necesarios para la cirugía y el conocimiento de creación de androides, por lo que 19 serviría no solo como su guardaespaldas y protector principal, sino que este sería el encargado de reconstruirlo en un androide, conservando claro su cerebro intacto y vivo, y apariencia, utilizando su antigua piel de ser viviente. Y así, nacería el último androide numérico de esta época. El androide número 20, Cyborg, modelo antiguo de absorción de energía. El Dr. Hero se había vuelto finalmente un androide, por lo que su vida ya no tendría un fin biológico, al menos normalmente, ya que luego de decidir atacar por sí mismo la isla que estaba a 9 kilómetros de la capital del sur, junto al androide 19, este terminaría siendo superado por los guerreros Piccolo y Vegeta, y tras escapar a su laboratorio y viéndose obligado a despertar a 17 y 18, finalmente sus propias creaciones acabarían cruelmente con su existencia. Proyecto Cell. En el futuro,
Luego de 2 décadas de que su creador hubiese perecido, la computadora fielmente había seguido con la creación de Cell, y esta criatura había sido desarrollada por completo. Este abandonaría el laboratorio y pasaría un periodo de adaptación. Luego de 3 años más, sufriría una metamorfosis donde cambiaría de piel y abandonaría su forma insectoide, en lo que conoceríamos como Cell primera forma o Cell imperfecto, el cual era aterrador, una bestia que no se detendría en su incesante objetivo de alcanzar la perfección. Este absorbería personas cruelmente sin detenerse para poder enfrentar y absorber a los androides 17 y 18. Lamentablemente en aquel mundo, estos dos al parecer ya no existían, por lo que tuvo que acabar con Trunks, quien contaba con una máquina del tiempo, y así robarla, para viajar a una época donde los androides aún existieran. Al final, esto sería así, y Cell llegaría al año 763, provocando los acontecimientos que ahora todos conocemos, donde pudo completar su desarrollo y alcanzar la perfección, enfrentando a Goku y más tarde a Gohan, quien terminaría por eliminarlo definitivamente con una nueva transformación y un Super Kamehameha que lo desintegraría por completo. Dato extra, información desconocida, Androide 21. Según la continuidad de varios videojuegos como Fighter Z y Kakarot, tiempo antes de ser destruido por sus creaciones, el Dr. Gero había estado trabajando en una androide nueva y secreta, usando a su difunta esposa como base. Esta sería un androide de energía ilimitada totalmente artificial, pero usando algunas cuantas células para darle vida orgánica a su piel y algunos órganos. En ella se habían usado los mismos conceptos de Cell, por lo que posee las células y técnicas de varios peleadores, incluyendo al demonio Majin Buu. Esta superandroide amalgama no tiene ningún recuerdo de quién era en su vida pasada, y sería la villana principal del juego Fighter Z, incluso pudiendo transformarse en una demonio Majin en su totalidad. Esta posee una parte buena y otra malvada. No forma parte de la comunidad canónica, salvo Bomi, la humana científica que estuvo casada en el pasado con el Dr. Gero. Y bueno, guerreros, este ha sido el largo documental que cuenta la historia de todos los androides del Dr. Gero, incluyendo, claro, a los que no conocíamos. Agradezco eternamente a quienes hayan llegado hasta este punto. Costó un montón escribir, grabar, editar este increíble video y crear las imágenes y diseños de los androides desconocidos. Además de que algunas ediciones y artes pues claramente no fueron gratis, por lo que gracias a los 1000 miembros del canal que tuvimos en su momento, se pudo concretar este proyecto finalmente. Les agradezco nuevamente a todos y les recuerdo que los quiero, mis queridos guerreros suscriptores. Esperamos que nosotros, el equipo Zenkai Z, nos hayamos ganado su merecido y poderoso like, y que este video llegue a todos los fans de Dragon Ball posibles. Hasta el próximo video. Zenkai Z.